noches, bienvenidos a Indosoc, este espacio de encuentro. Me agrada mucho verlos, muchos amigos del Indosoc, consejeros, personas que nos acompañan en muchos de nuestros eventos. Muchas gracias por estar con nosotros. Si gustan pasar un poquito aquí adelante, las personas que están allá, no se ve muy bien desde esa parte, y todavía aquí hay lugares si quieren acercarse un poco. Y pues el día de hoy vamos a presentar este libro que es sobre la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa. Es una encuesta que se realizó en el 2013, sin embargo el libro pues está recién salido del horno. Muchos de ustedes ya han participado en algunos eventos donde se han presentado datos de la encuesta. Sin embargo, el libro ya tiene no solamente la muestra nacional, sino algunas muestras regionales. Es decir, ya podemos sacar algunas definiciones de zonas importantes del país. Ya viene también en este libro para que lo conozcan. Es un libro que pues tardamos prácticamente un año en trabajar. Las investigadoras que en él participan, pues por supuesto hicieron una extraordinaria labor precisamente en masticar todos estos datos y ya tener algo concreto. Aquí lo pueden ver ustedes. Este libro además es muy gráfico, está hecho de manera que cualquier persona de un solo vistazo pueda comprender los datos en su mayoría, y ya las conclusiones han ido saliendo, digamos, en diferentes espacios académicos donde se ha presentado. Pues muy bienvenidos. Vamos sí, claro que sí. También dentro del libro viene un CD que contiene el cuestionario completo, que es de una gran riqueza. También me decía Ginette, que es una de nuestras presentadoras, investigadora, que es mucho del trabajo justamente de concretar estas preguntas, que no fue sencillo. Ya María Aspe nos va a platicar un poco de toda esta labor previa de realización del libro. Y viene el cuestionario y viene algo que se conoce como el índice de religiosidad, que también nos explicará en un momento de qué se trata y por dónde va. Eso viene también en el CD. Entonces pues vale mucho la pena que lo puedan ustedes conocer, tener y sobre todo pues estudiar todos los datos que vienen en este libro. Ahora pues les voy a presentar a las personas que nos acompañan. También agradecemos muchísimo a todos ellos su presencia como presentadores, como ponentes de este libro. Bueno, los voy a presentar en el orden que nos van a hacer favor de charlar con nosotros. Es en primer lugar el licenciado Román Uribe Mitchell. Él es presidente del Indosoc. Es licenciado en Administración por la Universidad La Salle, es director general de FUA SARCB, es presidente y tesorero de diversas asociaciones civiles, miembro del Centro Mexicano de la Filantropía, de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, del Partido Acción Nacional, del Albergue Infantil Los Pinos, el Instituto de Pastoral Bíblica, Cuestión de Querer. Pues una persona muy pues activa en todo este tipo de asociaciones, y pues nuestro presidente. También nos acompaña la doctora María Luisa Aspe Armela, ya también conocida de todos ustedes. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en el México siglo XX, Historia de la Iglesia e Historia Agraria. Es académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, miembro como académico de tiempo del Consejo Técnico de la Licenciatura en Historia también en esta universidad, miembro como profesor de asignatura del Consejo Técnico de la Licenciatura en Administración de Empresas, profesora de asignatura en licenciatura, miembro del Consejo Directivo de la Comisión Académica de la Comisión de Vigilancia del Indosoc. Ha sido profesor en el doctorado de Filosofía de la Universidad Anáhuac del Sur, la Autónoma de Tlaxcala, la Iberoamericana Golfo Centro de Puebla y Pontificia de México, conferencista recurrente en la representación diplomática de la Unión Europea en México y en el Diplomado del Estado Mayor del Colegio Militar de Popotla.
y bueno, muchísimas publicaciones de la doctora María Luisa, que pues no las voy a leer, pero también es extensísimo su currículum. Le agradecemos mucho que nos acompañe. También está Ginette Andrea Álvarez Santizábal. Ella es licenciada en Historia por la Universidad del Valle, Cali, Colombia, maestra en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Es doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Buenos Aires, Argentina. Y sus líneas de investigación actuales son Historia de la Educación Católica, redes de actores e instituciones católicas en América Latina del siglo XX, y actualidad del fenómeno religioso en México. Ella es Ginette, parte del equipo que realizó toda la parte de investigación del libro. Y por último nos acompaña el padre Benjamín Fernando Bravo Pérez. Él realizó la licenciatura en Teología Dogmática por la Universidad de Innsbruck, en Austria. Obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia de México. En su experiencia docente es profesor de la Universidad Pontificia a nivel licenciatura y desde hace 4 años a nivel doctorado. También es profesor por el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología y en diplomados de Pastoral Urbana en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Lumen Gentium. Ha publicado distintos títulos, por ejemplo, Cómo revitalizar la parroquia, de Buena Prensa, Jesús de Nazaret, Loyola Press, también La simbólica urbana y la simbólica cristiana, para comprender la iglesia de casa, Cómo hacer pastoral urbana, y muchos artículos y revistas. Y pues de todo esto lo más importante es que es nuestro acompañante, es nuestro capellán aquí en Intosoc, y por supuesto nos da toda su experiencia también aquí constantemente. Y pues no me queda más que agradecer una vez más su presencia y dar la palabra al licenciado Román Uribe, quien nos va a platicar un poco la introducción de este libro. Buenas noches, bienvenidos todos a su casa, el Intosoc. Para mí es un privilegio compartir esta mesa con quienes realmente hicieron este trabajo, empezando por la doctora Aspe, que fue durante su presidencia que se lanzó este trabajo de tanta profundidad, como ustedes podrán ver. Mi intervención es brevísima, una pequeña introducción nada más. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, cuyo nacimiento data de 1983, se ha planteado desde sus inicios ser un referente sobre la actualidad del mundo católico en México. Su misión de contribuir a formar la conciencia personal y social para construir una realidad social justa a la luz del Evangelio a través de la investigación, la enseñanza y la difusión del pensamiento social cristiano, valida el que se realicen trabajos como el que aquí se presenta. Esta encuesta es la tercera en su género, aunque consideramos que por su tamaño y metodología amplía en mucho los trabajos realizados previamente. Elaborar una encuesta con una muestra cercana a 4.500 individuos en toda la República Mexicana fue efectivamente un reto que implicó, además de una preparación académica cuidadosa y acuciosa, la contratación de expertos, tiempo del personal y un gasto importante para la institución que la llevó a cabo. ¿Para qué dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos a una tarea como la que se plantea la encuesta Creer en México? La respuesta tiene muchas aristas, validaciones de diferente peso y nivel, pero más que nada para el Intosoc era importante constatar la forma que tienen los mexicanos en la actualidad de percibir y practicar la religión. Solo así puede justificar su misión. Las evidencias empíricas que la mera observación de las prácticas cotidianas ya planteaban daban indicios bastante contundentes de una situación modificada en términos de lo que los católicos y practicantes de otras denominaciones percibían como su religiosidad. Además, mostraban la diferencia evidente de cómo se vivían estas creencias en relación con décadas previas.
Los resultados de la encuesta están a la vista. Por una parte, confirman lo que en una primera mirada se percibe, pero también dan cuenta de permanencias en algunos otros aspectos. Por ello, se ha considerado la necesidad de que este trabajo no quede resguardado en la institución que le dio origen, sino que se convierta en una herramienta de trabajo para todos aquellos interesados en el fenómeno religioso en México, tanto en el ámbito académico como en el político y por supuesto en el eclesial. El libro que ahora se presenta contiene los resultados de la encuesta nacional y algunos datos comparables para las 5 regiones. Para obtener las bases de datos completas pueden ustedes dirigirse también a nuestros correos electrónicos que les mandan a diferentes secciones del trabajo. Un grupo de académicos con distinta formación en las ciencias sociales, sociólogos, historiadores, politólogos, presentan reflexiones iniciales en torno a la metodología del instrumento, así como algunos estudios previos sobre las distinciones que los resultados arrojaron en relación a las 5 regiones en que se dividió al país, de acuerdo con su tradición histórica y socio-religiosa. La encuesta Creer en México, que ha sido presentada en diversos ámbitos académicos, religiosos, políticos y laicos, da cuenta de su valía en términos de las preguntas que abonan al conocimiento de la comprensión de un México actual. Es una herramienta de información que muestra de manera clara y accesible para las mayorías la reconfiguración de los espacios de creencias en nuestro país, así como las diferencias regionales que ponen de manifiesto la multiplicidad de formas de practicarlas. Agradecemos, en primer lugar, a don Lorenzo Servit Gesendra, a la doctora María Luisa Aspe Armella y al doctor Rodolfo Soriano, quien realizó el primer diseño de la encuesta, a la doctora Valentina Torres Septién, a la doctora Marisol López, a la maestra Ginette Álvarez, a la maestra Yarim Ortiz y al licenciado Gerardo Cruz por sus interesantes textos y presentación de datos regionales, a la maestra Débora Roberta Sánchez y a Jorge Navarrete, encargados de la revisión y cuidado editorial. Quiero hacer también yo una mención muy especial para el maestro Enrique Mendoza, que nos acompaña aquí, vicepresidente del INDOSOC, que nunca nos permite darle crédito, pero ha sido una persona muy importante en todo el trabajo de la encuesta. No se diga ahora en las revisiones finales de este libro que ustedes ven, y sobre todo el primero que profetizó cuando la doctora Aspe nos presentó este ambicioso proyecto, que esta encuesta iba a dar para mucho. Ustedes ven que se publicó, salió los primeros resultados de la encuesta en 2013 y ahorita en 2015 estamos presentando este libro, pero es que ha habido muchísimo trabajo, sigue siendo muy vigente toda la información y, como decimos coloquialmente, Enrique fue el primero que nos dijo que teníamos que sacar muchísimo jugo y en esa etapa estamos ahorita. Muchas gracias, Enrique. La publicación de este libro ha sido apoyada por la Fundación Konrad Adenauer, con la cual quedamos profundamente agradecidos. Desgraciadamente se disculpó con nosotros el doctor Stefan Jost, director de la Konrad actualmente. Deseamos que esta obra se convierta en una herramienta para todos aquellos que de una u otra forma estén interesados en conocer con mayor profundidad el papel que las creencias religiosas desempeñan en la vida social de un país tan complejo como lo es México. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un poco de historia de cómo se gestó la encuesta y me permito leer un texto. Bueno, pues surgió de manera casi fortuita de una conversación con quien se convertiría en su principal promotor, don Lorenzo Servit. En ella compartíamos nuestra sorpresa frente a la magnitud y rapidez de los cambios operados en la cultura en los últimos años y su impacto en el campo eclesial mexicano.
Constatábamos entonces una realidad preocupante. Los diagnósticos y los datos duros de hace una década poco correspondían a la realidad actual y, sin embargo, se recurría a ellos como punto de partida del análisis, de los diagnósticos, las interpretaciones del fenómeno socioreligioso en el país. Resultaba evidente que en la Iglesia seguíamos actuando, como nos decían algunos obispos, por aproximación, dando las mismas respuestas, las de hace 10 años, a problemas radicalmente nuevos y distintos. De esa primera conversación con don Lorenzo surgió la determinación de elaborar una tercera encuesta Indosoc, más vasta y representativa de la realidad nacional que las dos anteriores, la de 2006 y de 2009, con el apoyo clave del doctor Rodolfo Soriano, sociólogo de la religión, conocedor profundo del campo religioso mexicano y artífice en buena medida de los dos ejercicios estadísticos previos. Una de las finalidades de la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa Creer en México es la de brindar una herramienta heurística y pastoral a la jerarquía y a todo el pueblo de Dios implicados en la pastoral y en la llamada nueva evangelización. A través de bases históricas, sociológicas y demográficas, ofrecer una interpretación del campo religioso mexicano que permita hallar soluciones nuevas a problemas nuevos. La encuesta del Indosoc es significativa en y para el contexto sociocultural, ya que brinda información socioreligiosa importante en la coyuntura que vive actualmente el país, de crecimiento económico, procesos de transformación política y social, pobreza, sobre todo desigualdad, todo ello aparejado con fuertes cambios tecnológicos. Si consideramos que las primeras 2 décadas del siglo XXI están marcadas por el denominado bono demográfico, en el que los jóvenes entre 15 y 29 años de edad constituyen la parte más amplia de la sociedad, la encuesta es oportuna para reconocer varios aspectos de la población en general, pero de manera específica lo que este grupo de jóvenes piensan sobre la democracia, la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la transparencia, la corrupción y el impacto que lo religioso y específicamente lo católico tiene en su forma de pensar y en sus acciones. Asimismo, al interior de la Iglesia, la encuesta permite un conocimiento científico de la realidad y en consecuencia deriva en una mejor pastoral, o por lo menos esa es la apuesta del Indosoc. Citando al Papa Francisco, la cultura de hoy exige una formación seria, bien organizada. Y yo me pregunto, dice el Papa, si tenemos la autocrítica suficiente como para evaluar los resultados. Desde sus inicios, en la confección de la encuesta, se contempló la necesidad de contar con un enfoque interdisciplinario. De enero a junio de 2013, se reunió el grupo de trabajo que había de definir las líneas temáticas, las preguntas, y discutir las aristas sobre el fenómeno religioso y específicamente del catolicismo en México. Participaron allí consejeros y miembros de las áreas de investigación y comunicación del Indosoc, profesores, investigadores, estudiantes, con el aporte de cada quien desde las áreas de la sociología, la estadística y la historia, se logró tener un panorama más amplio. Además, al ser los integrantes de distintas generaciones, el diálogo se vio muy enriquecido. Los objetivos generales, aparte de indagar en la búsqueda del sentido del mexicano y cómo se percibe a sí mismo y a los demás, fueron 2. El primero, incitar a una reflexión sobre la relevancia de la práctica de la fe en México. Ante la incertidumbre y la multiplicidad de situaciones adversas de nuestro país, recuperar la dimensión de sentido que posee o que puede dar el vivir apegado a la fe, con el supuesto de que la práctica de la religión, viviéndola encarnada, impulsa la inclusión y el compromiso social, yendo más allá de la práctica actual, enfatizando los bonos de los que habla el padre Benjamín, de los nuevos signos, que pueden retar al consabido es que siempre se ha hecho así. En segundo lugar, se trataba de posicionar al Indosoc en el escenario público como un agente de diálogo, de reflexión y trabajo profesional y comprometido desde su inspiración identitaria en la doctrina social cristiana. Abandonar de una vez por todas, sin marcha atrás,
el ámbito autorreferencial del cual tanto nos habla el Papa y convertirse en un interlocutor valioso en el debate público. No un agente doctrinal más con aires académicos, sino una institución capaz de generar pensamiento crítico, valiente, en búsqueda del compromiso social auténtico, sin diluir, por supuesto, su identidad. Sobre esta misma línea se contemplaron dos objetivos específicos: fortalecer una práctica inteligente de la opción por el Evangelio y animar conversaciones sobre la relevancia de la vivencia de una espiritualidad en México. Desde octubre de 2013 a la fecha se aplicó una estrategia de comunicación consistente en tener audiencias, emitir mensajes clave y recurrir a herramientas de comunicación para obtener otras perspectivas y dar a conocer la encuesta. Esto se llevó a cabo tanto a puerta cerrada como en medios de comunicación masiva. Aquí cabe comentar que tuvimos 3 sesiones previas con algunos obispos para poder recibir retroalimentación de lo que estaba haciendo. Considero relevante detenerme en la información aportada por los 17 entrevistados previamente. Evidentemente no voy a decir sus nombres, pero fueron 2 sacerdotes diocesanos, 4 religiosos presbíteros, un hermano religioso, 3 laicas, 2 laicos, un obispo emérito y 2 obispos residenciales. Se intentó que la muestra de entrevistados abarcara la pluralidad eclesiológica, pastoral e ideológica de la Iglesia en México. A todos y a todas se les pidió enunciar las principales fortalezas, las debilidades y los retos de nuestra Iglesia y de allí sugerir las principales líneas de indagatoria para comprender mejor la realidad actual y potenciar un trabajo pastoral acorde a los nuevos signos de los tiempos. Los distintos enfoques y diagnósticos de los diocesanos sobre una misma iglesia resultan sintomáticos. Mientras que para uno la más notable debilidad de nuestra iglesia es el clericalismo, cito textualmente, y la mentalidad de cristiandad, para el otro es la dispersión y la secularización. Así, el primero marcó como reto fundamental encontrar las semillas del verbo en una cultura distinta a la nuestra y con una moral distinta a la que profeso. En cambio, el segundo vislumbra como desafío principal la recuperación de la verdadera identidad de la Iglesia en México. Ambos enfoques y perspectivas de interpretación aportaron elementos relevantes y valiosos para la confección de la encuesta, ya sea la afirmación de distintas culturas religiosas dentro de una misma iglesia, la católica oficial, por llamarle de alguna manera, la religiosidad popular, bautizados sin iglesia, y religiosidad posmoderna, o la variación en el sentido de la práctica sacramental, del pecado y la gracia, y todo esto afectado por el contexto sociológico de la migración. Religiosos y religiosas coincidieron en lo fundamental en su diagnóstico socioeclesial. No se están atendiendo las necesidades y los problemas de la gente, nos decían. Falta ser más solidarios y ofrecer respuestas creativas y generosas ante los enormes problemas de desigualdad que se viven en el país. No es posible, cito, que en un país tan católico exista tanta hambre, tanta desigualdad. Sin excepción, religiosos y religiosas enfatizaron la necesidad de responder mejor y de manera actualizada a los cambios culturales y sociales como se manifiestan en México. Para ellos, la transmisión de la buena noticia del Evangelio debe partir del conocimiento profundo de esas realidades para poder encarnarse de una manera distinta a como se ha venido haciendo. Entre las debilidades más notables del entorno socioeclesial destacaban la pérdida de credibilidad que ha sufrido la Iglesia a causa de los escándalos de pederastia y como antídoto señalaban un mayor compromiso y la necesidad de un mejor testimonio evangélico. Otro punto débil en su diagnóstico es la deficiente formación de los miembros de la Iglesia, particularmente de los laicos y los seminaristas. Supongo que laicos incluía a las laicas, pero no lo sé. Los primeros, señalaban adelantándose a los datos arrojados por la encuesta, se quedan con la formación de la catequesis de la primera comunión. En el caso de los seminaristas,
se necesita una formación más sólida para el sacerdocio y sobre todo un cambio de cultura, ya no de príncipes de la Iglesia, como les dijo el Papa, que ven como inferiores a los laicos, sino de miembros de una misma Iglesia, miembros del mismo pueblo de Dios. Entre las flaquezas señalaron también el talante clerical de nuestra Iglesia, que se reproduce en la formación de seminaristas y laicos por igual, la falta de acompañamiento que tiene el pueblo de parte de la jerarquía y la manera en que ésta desaprovecha a menudo la colaboración de religiosos y religiosas. Más que una debilidad, por su parte, las religiosas señalaron como reto la urgente actualización de símbolos, lenguajes y ritos, sin los cuales el mensaje difícilmente puede llegar a las nuevas generaciones. Todos hacían alusión, todos, laicos, laicas, religiosos, presbíteros, ponían el ejemplo de las malas homilías, algo sabían. Bueno, entre las luces o fortalezas que religiosos y religiosas encuentran en la Iglesia, resaltaron una minoría con una fe arraigada y que bien pudiera ser motor del cambio. El papel destacado que la Iglesia tiene en la sociedad, a veces de suplencia, y que ayuda a mitigar los efectos de las enormes desigualdades sociales. Una religiosidad popular que persiste y que puede tomarse como punto de partida de un nuevo proceso evangelizador. En el caso de las religiosas, plantearon matices y énfasis importantes. La estima de la que gozan las religiosas entre el pueblo, algo que la encuesta corroboraría, y la valoración de un laicado no numeroso ni suficientemente formado, pero bien dispuesto a seguir combinando con su Iglesia. Las laicas, por su parte, coincidieron en destacar como fortalezas de la Iglesia en México la vivencia comunitaria que persiste, aunque marginalmente, y el fervor religioso que aún caracteriza a nuestro pueblo. En cuanto a las debilidades, ellas señalan, al igual que otros de los entrevistados, el clericalismo y la falta de compromiso característico en los miembros de la Iglesia, así como el papel subordinado que la institución confiere a la mujer. Un reto fundamental señalado por laicas y laicos consistió en crear una relación fraterna y de colaboración entre el laicado y la jerarquía en el espíritu del Vaticano II. El reto de la formación humana y religiosa fue mencionado como prioritario por laicos y laicas, tanto como el pronunciamiento y compromiso de la Iglesia sobre los graves problemas sociales y políticos. Los obispos, desde su posición de pastores, fincados en la doctrina y con sesgos de personalismo, coincidieron en plantear que a la Iglesia le hace falta retomar el espíritu conciliar y despojarse de formas históricas rebajadas, estoy citando textualmente, que no le son propias, como es el clericalismo. Coincidieron también en señalar como reto la promoción de una formación sólida y profesional de un laicado a la altura de la vocación que le es propia, aquella de las estructuras temporales. Fue de llamar la atención el interés manifiesto por uno de los obispos en que la encuesta preguntara a los fieles su opinión sobre la jerarquía y la manera en que la jerarquía realiza su trabajo. Como he intentado mostrar en este breve espacio, las entrevistas con actores eclesiales representativos resultaron clave para definir el cuestionario de la encuesta, los rubros en los que se dividiría y sobre todo la información pertinente para aquellos involucrados desde su distinta identidad y misión en la tarea evangelizadora de la misma Iglesia. Las encuestas en general y esta en particular lo que hace es medir con base científica el sentir y la percepción de las personas. Por eso, como decía Federico Reyes Heroles en un reciente artículo periodístico sobre nuestra encuesta, no hay nada más lejano al dogma que las encuestas. La encuesta indaga sobre el proceder real de los seres humanos y sus posibles explicaciones. La doctrina no es opinable, los comportamientos sí. Una de las preguntas importantes dentro de la encuesta Creer en México fue aquella sobre el conocimiento que tienen los creyentes de sus diócesis y obispos. Para tratar con más exactitud esta materia, fue necesario realizar una cartografía eclesiástica mexicana que no se encontraba contemplada dentro del horizonte inicial. Se generaron listados y mapas de los municipios por diócesis de todo el país y se ha actualizado hasta la última diócesis de hace una semana o 2 semanas.
Ya con tan vasta información se hace posible, mediante la aplicación de una rigurosa metodología, obtener el perfil sociodemográfico, económico y político de cada uno. Indosoc cuenta con los elementos necesarios para que a su debido tiempo, que será muy pronto, ya nos dirá Enrique, se capacite a las diócesis en el uso de esta metodología, al conocer con mayor profundidad la realidad local, además de auxiliarse y capacitarse en temas de sociología, estadística e historia, un lapsus. Los párrocos podrán llevar a cabo una labor más comprometida y eficiente. Hay que decir que esto, bueno, a los historiadores nos da mucho orgullo, que no existía una cartografía eclesiástica mexicana desde 1856, desde las leyes de desarmonización, y pues está bonito que la haya logrado sacar Indosoc. Bueno, ya para cerrar, Indosoc ha iniciado y ha continuado una labor titánica cuyo final todavía no se vislumbra. Pese a las dificultades metodológicas, la semilla está ahí. Muchas preguntas serán ignoradas, pero ya en esa determinación va implícita una interpretación. Lo importante es que al menos exista la posibilidad del discernimiento. El contexto que nos es propio representa un desafío para quienes formamos parte del Indosoc, reto que reconoce aparecida, sembrar la semilla del Evangelio, es decir, el mensaje de Jesús, que en definitiva es la instauración del reino entre nosotros, llegue a ser realidad en una sociedad convulsionada, desigual, injusta, corrupta, pero donde la esperanza y las buenas acciones deben ser puestas como lámpara potente que ilumina. Para ello, con la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa, Creer en México, ahora ya plasmada en este libro, pretendemos hacer una interpelación válida, comprensible, esperanzadora y relevante para toda persona. Con ello buscamos, como dijera el Papa Francisco, a los jóvenes universitarios, no mirar la vida desde el balcón, por el contrario, salir de la propia comunidad y atrevernos a llegar a las periferias existenciales que necesitan más que nunca sentir la cercanía de Dios. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El libro que el público tiene en sus manos es producto de un año de reuniones de trabajo y acuerdo del grupo de investigadoras firmantes. Bajo la coordinación de la doctora Valentina Torres, este equipo fue responsable de generar un producto de análisis con la enorme base de datos de 4.300 casos nacionales de la encuesta Creer en México. Partimos de considerar que el objetivo de la realización de dicha encuesta fue entregar una herramienta heurística y pastoral en la llamada nueva evangelización, como lo cita la doctora Aspe en su texto incluido en el libro. Por lo tanto, decidimos abordar los resultados por regiones con el fin de acercarnos a las diversas realidades del interior del país, ya que a nivel de los 32 estados del país, esta muestra, me refiero a la encuesta, solo nos permite brindar datos acertados para 20 unidades federativas. Los resultados regionales están acompañados de unas presentaciones sociohistóricas. Estas presentaciones buscan dar cuenta de una manera incipiente sobre el estado actual del catolicismo en México, la diversidad en sus expresiones y sus cambios. Buscan, además, ubicar los resultados de la cartografía eclesiástica mexicana, producto anexo de la encuesta y que fue presentado en el año 2014. Este libro contiene además los resultados de la muestra nacional con algunas explicaciones conceptuales que no han sido incluidas en las demás presentaciones de la encuesta. En el CD adjunto vienen los cuestionarios de campo de la encuesta y las tablas del índice de religiosidad, producto de la integración de algunas preguntas para comprender este índice de religiosidad que busca medir las zonas del país en un índice de baja, media y alta religiosidad. Se recomienda la lectura atenta del texto del doctor Rodolfo Soriano incluido en el texto. Las 5 regiones delimitadas de la encuesta Creer en México. ¿Funciona? Vaya. Ahí está. Ya había pasado. Pero
Bien, gracias. Adelante Luis, por favor. Bueno, la región del norte representa 834 entrevistas. Los estados son los que ustedes pueden leer ahí y es un 19% de la muestra total. La región oriente, de nuevo los estados, un 20% de la muestra con 863 entrevistas. Bajío, 923 entrevistas, con un 20% también de la muestra. Continuamos. Centro, 20%, comprende el Distrito Federal y el Estado de México. 864 entrevistas, es un 20% de la muestra total. La última, sureste, 826 entrevistas, con un 19% de la muestra total. No sé, ¿pasaron muy rápido? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, lo más importante es cómo se definieron estas regiones. El primer criterio fue el nivel de urbanización rural y urbana. El segundo fue el porcentaje de población católica en los estados, que quisiéramos aclarar que esta cifra se toma en cuenta según el Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEGI, que es la fuente principal para los estudios sobre el papel público de la religión en México. Y de igual manera algunos criterios de similitud histórica y, por qué no, sociológica del fenómeno religioso en México. Aquí quiero comentarles varias decisiones metodológicas que tomamos en el momento de la construcción del libro. La primera de ellas fue unificar las gráficas de presentación de los datos para todas las regiones de acuerdo a la muestra nacional. Esto se pensó con el fin de facilitar lecturas comparativas entre los resultados de las regiones y que además, como lo citaba Jorge hace un momento, sea un texto de fácil acceso y consulta y que nos brinde también como un panorama rápido de los datos que estamos hablando. Básicamente buscamos que fuera un texto didáctico y de accesibilidad. Segundo, delimitamos el número de preguntas para las regiones de acuerdo a aquellas que resulten útiles a futuros proyectos académicos y pastorales. Es decir, que en las regiones ustedes no van a encontrar la muestra total de la nacional, sino una delimitación de preguntas que tuvieron este objetivo. La tercera decisión fue abordar solo la cifra de los católicos para las preguntas de prácticas y creencias. En primer lugar, porque las cifras de los no católicos para las regiones son muestras muy pequeñas y en realidad debilitan la credibilidad estadística. Y aquí voy a mostrarles. Bueno, esto es una parte de la metodología del nivel de error y confianza, los porcentajes de confianza que tiene la muestra. Si ustedes se dan cuenta, en la muestra regional de los no católicos, que sería el sexto ítem, tenemos que hay un margen de error más alto, ¿sí? Estadísticamente hablando. Ahora, en el caso ya de los no católicos tuvimos algunas regiones que representaban 13, 15, 17 casos, por lo tanto un 100% de 17 casos nos daba que si dos personas no tenían una práctica particular podría ser un 30%, es decir, estadísticamente no válido. La cuarta fue incluir una presentación sociohistórica de las regiones donde se presentan además algunos datos de instituciones nacionales sobre aspectos demográficos y también sobre actualidad del fenómeno religioso en México, así como algunas claves de comprensión de la diversidad religiosa en México, en estos lugares en particular y en especial del catolicismo. Les invito a que disfruten estas lecturas porque son textos que buscaron sensibilizar también al lector de qué panorama se podría encontrar, y también implicó una apuesta metodológica y de búsqueda de información muy interesante. Espero que sea de su agrado. Continuamos, por favor. La siguiente. Aquí les quiero compartir una cosa muy importante para quienes van a consultar el libro. Fue la inclusión de la terminología conceptual. Lo definimos así. Buscamos
Como el objetivo era que el texto fuera un texto didáctico y de fácil acceso, entonces buscamos definir todas esas siglas que ustedes se van a encontrar en las preguntas, como la respuesta única, RU, RM, respuesta múltiple, sobre todo para aquellos públicos que no han estado muy sensibilizados y que no conocen también la estrategia de las encuestas, de consulta de las encuestas. También allí, en la siguiente, definimos por quiénes se consideran católicos, a cristianos no católicos, es decir, en la muestra nacional está diferenciado este tipo de población, ateos, no católicos, personas sin religión. Eso es muy, muy interesante. Y aquí yo me voy a permitir dejarles casi que un poco de provocación con los dos siguientes ejemplos. Continuamos. Esta es la pregunta nacional sobre la percepción de la situación actual del país, ¿no? Bueno, claro, es una pregunta de hace casi un año, pero es interesante porque se pregunta, en su opinión, ¿a qué se debe dedicar más dinero del presupuesto del gobierno? ¿A la educación o a la seguridad pública? Como ustedes se dan cuenta en la gráfica, en la muestra nacional un 28% de respuesta lo obtuvo la seguridad pública, mientras tanto un 69% a la educación. Si hiciéramos ya el ejercicio de tomar los datos para la región, nos daría más o menos lo siguiente. El 61% de los entrevistados en la región oriente se inclinó por la educación, constituyéndose el porcentaje más bajo a nivel nacional en este rubro. El 63% de los entrevistados del Bajío, el 70% del sureste, el 71% del norte y el 83% de los entrevistados del centro optaron también por dotar más de recursos a la educación antes que a la seguridad. Esta es, bueno, una pequeña cifra y voy a complementarlo con el siguiente ejercicio. Mi idea es que todos quieran salir a consultar el libro. La pregunta: ¿cree usted en Dios? Un 90% de la muestra nacional nos dice que sí, un 9% no. A todos los entrevistados se les hizo esta pregunta: ¿cree usted en Dios? Es decir, ateos, religiosos, no católicos, a todos. En la región se mantiene muy cercano a este promedio, siendo que el norte es la que más se aleja, con un 86% de personas que creen en Dios. Quienes más lo confirman, y alguna extrañeza puede dar este porcentaje, son los del centro, con un 92% de credibilidad en Dios, quedando el Bajío por debajo de la media nacional con un 89%, a pesar de ser una región muy católica. Contradictoriamente, regiones con porcentajes más bajos de catolicismo van más de acuerdo con la tendencia del país, como son el caso del oriente con un 90% y del sureste con un 90%. Estos son dos pequeñas preguntas, podríamos escudriñar mucho más en ellas, pero bueno, el objetivo era esto, o sea, que ustedes compartirles también de qué manera pensamos los datos que hacen parte de la encuesta nacional Creer en México. Muchas gracias. Quisiera de la encuesta proponer como dos conclusiones, pero para llegar a ellas quiero continuar. Primero, pues, cultura. Llama la atención una encuesta de una realidad cultural. Son las actividades del ser humano para darse sentido. Eso es un gran avance en este aspecto como encuesta. Es decir, hay que ver hechos y objetos para descubrir cómo la gente se da sentido de vida. Debe ser, pues, sobre todo en nuestro país, que hay tantos escritos pero que no llegan a realizaciones, o sea, no hacen cultura, como búsquedas o encuentros de sentido que en realidad uno dice es un sinsentido. Seguimos. Indosoc, siento esas hipótesis, que se sintió conmocionado por afirmaciones de la Aparecida. Nosotros los católicos ya no estamos en la primera línea como creadores de cultura.
sobre todo a nivel de medios masivos y a nivel también universitario. Ya el Papa Pablo VI hablaba de que ya había una ruptura entre fe y cultura. Hay muchas culturas musicales, arquitectónicas, ecológicas, etc. Llama la atención que esta apunta a la cultura religiosa, ya que la religión es el núcleo de toda cultura. Entonces va el núcleo y como todo núcleo es más difícil de investigar. De allí que tuvo o tiene que vérsela con el final, con situaciones límites y situaciones extremas que la persona vive, cómo reacciona en ese momento esa persona. ¿A quién recurre? ¿De qué objetos se agarra? ¿A qué lugares se encamina? ¿Con quién se relaciona y se religa? ¿Y en quiénes confía en esa búsqueda de un sentido para una experiencia límite que está viviendo? La encuesta afina la mirada de una encuesta, porque de veras quiere irse al núcleo y plantea con esto una puerta de entrada a la realidad, la cultura. Es decir, analiza formas concretas como el ser humano, repetimos, busca sentido. Lo interesante es que 86% de los entrevistados se dice religioso, es decir, yo pertenezco a una iglesia y a una religión. Y el 90% cree en Dios. O sea, tenemos un pueblo religioso, a carta cabal, de cualquier lado que se le mire. Pero aquí viene, ¿verdad?, que dice una frase muy tierna: cuando tengo un problema muy serio, le rezo a Dios. ¿Cómo se me imagina? Pues ahí tienen, hay para todos, desde el amoroso hasta el vengador. Seguimos. Del 86% de religiosos, 90 dice que es católico, muy alto. Más aún, 74%, imagínense, que es capaz de lanzarse de Chapultepec, nunca dejaré de ser católico. Y 6 de cada 10 afirman que son felices siendo católicos. Pero, entra un pero. Un 42% dice, es importante creer, pero cada uno puede decidir qué es lo que practica. O sea, como que ya se va mostrando más la cara. Y vemos que un 87% le tiene mucha confianza a la iglesia, pero un 48% no sabe qué hace la iglesia. Como que dice, bueno, este ente a qué se dedica. Y de ahí que viene, pues desde todo, ¿verdad? Todas, desde quien intuye que la misión de la iglesia es dar a conocer la palabra de Dios, otro crear conciencia en los fieles, dar a conocer a Dios, ayudar al prójimo, y así podemos desgranar qué entiende la persona por estas frases tan bellas que veíamos. Y ahí tienen ejemplos de que cada católico puede decidir qué es lo que practica. Yo pongo algunos nada más en relación con la muerte, la pena de muerte, la eutanasia, el aborto, las parejas del mismo sexo. Y cómo nos aman que 8 de cada 10 católicos no saben a qué diócesis pertenece, mucho menos el nombre del obispo, ¿verdad? Ni darle ni la oportunidad que solo dijera el apellido. Son más severos con sus sacerdotes que los cristianos no católicos. Es interesante. Los católicos opinan que por favor sus sacerdotes no influyan en decisiones del gobierno, como decimos, ¿verdad? A veces con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Del 17% que dijo que en el último año no ha ido al templo ni una vez, fíjense, 15% es católico y solo 5% no católicos. Se ve que los no católicos, los cristianos no católicos, son más observantes. Y lo vemos los sábados y los domingos. Y un alto porcentaje de mexicanos que se dicen religiosos, como vimos, más aún se dicen católicos a su modo, no son cristianos, ya que no creen en el Dios de Jesucristo. Fíjense qué interesante vista. Un 63% no cree en una vida después de la muerte. Así es que van a estar vacíos el próximo domingo 12 los templos, porque ese dogma se celebra en la playa. Ni es proclive a leer la Biblia con el consecuente desconocimiento de la misma. O sea, centrales para ser cristianos, no. Lo mismo, solo un 10%
mencionó que le reza a Jesucristo en su oración. La Virgen de Guadalupe superó a Jesucristo. Cuarto, solo 9% asiste regularmente al acto más sublime del cristianismo, que es la cena del Señor, el cristianismo. Y 24% de católicos, como pues, no van al templo, no se preocupan por su templo. Si se cae, pues que se caiga. En cambio, los no cristianos, un 60% cuida su lugar de reunión. Preocupados, ¿verdad? Si hay goteras, si una viga está cayendo, pues acá como así no se va, pues eso es asunto del señor cura, que es sin ley. Seguimos. Un alto porcentaje de mexicanos bautizados, que se dicen religiosos, que se dicen católicos a su modo, tampoco gustan de prácticas auténticamente cristianas, que son centrales. La comunión, o sea, la vida de Dios Trinidad, que es la comunión diaconal de personas distintas, como que no se da. Fíjense, echando cuentas que hay que precisarlos, contando más o menos todos los templos católicos de la República Mexicana, aproximadamente solo de 5 a 6 personas en cada templo están participando en una comunidad estable eclesial. Fíjense, y uno ve a sus parroquias, comunidades estables de cristianos, como que es a veces excepción. 75% nunca se une a rezar con otro, cada uno a su santo. Y esto de alguna manera sobre el hecho que solamente 10% de los entrevistados tiene confianza en el otro. Hay afirmaciones que no se puede confiar en nadie, ya que cada uno busca su propio beneficio. Solo 16% afirman que es bueno trabajar en grupo. La ayuda solidaria se deja para cuando hay desastre. Así es, hay que estar esperando que haya desastres y desastres para unirnos. Y de manera pasajera, acabó el desastre, o Televisa ya dijo, ya se acabaron los hermanos de Veracruz, ese día se acabó la ayuda mutua. Seguimos. No se niega el nombre de católico, pero en los hechos practica símbolos, rituales, cosmovisiones de otras culturas que no son herencia del cristianismo histórico. ¿Y qué pasa? Tenemos el fenómeno de la religiosidad popular, que pues tiene componentes donde sí hay presencia católica y cristiana, pero que lógicamente pues es otra cultura religiosa. Pero sobre todo las nuevas expresiones que han brotado, sobre todo en los urbes, como son religiones animistas, orientales, sensoriales, emocionales, terapéuticas, y aún religiones científicas, estéticas, reencarnacionistas, deportivas, que el Papa Francisco ya nos las define, dice, son ciudades invisibles, son otros territorios culturales, por su núcleo, que es la religión, son nuevos sectores humanos donde tienen sus propios lenguajes, sus propios símbolos, paradigmas que ofrecen orientaciones, sentidos de vida, que a veces están en contraste con el Evangelio. Conclusión primera. El punto de partida en México, yo creo que este es un aporte de Indosov, desde mi punto muy personal de vista, que vamos, es para hacer teología en México, debería ser no solo ni sobre todo el homo católicos, sino el homo religioso. Hoy día en las universidades y facultades católicas el punto de partida de la enseñanza tendría que ser el pluralismo religioso de los bautizados, quienes de hecho en un alto porcentaje escogen entre las plurales culturas religiosas, unas más seculares que otras, qué es lo que practican, o hacen cócteles, las mezclan, son holísticos. Segunda conclusión importante: el pastor, clérigo o laico, religiosa, etcétera, tiene que ser preparado para lo plural religioso, porque si lo preparan para que supongan
que el sedimento de todo bautizado que se dice católico son ya conocimientos y prácticas cristianas que hay que cultivárselas para que crezcan. Señor, eso no es mucho. ¿Por qué usted le va a poner un tabique a algo que pues puede que sea doble? O al revés, supuesto que trae como consecuencia, a veces en algunos, creer que evangelizar es acrecentar y madurar conocimientos que se suponen. Así, el catecismo que se da, pues ya supongo que tú tienes las primicias, o sea, ahí te voy yo primer piso y segundo piso. No, tienes que entrar en otra dimensión. Y esto quitará la idea que son los que van a volver al templo porque traen algún sedimento y echándoles un poquitito de fertilizante, pues regresarán a donde deben. Más bien el interés tendría que versar sobre el fenómeno religioso como tal y sobre las culturas religiosas más significativas de nuestro país, tanto aquellas que tienen huellas cristianas o católicas o seculares. ¿Qué necesita hacerse teología? Pues de aquello que es común, o al menos son propuestas que otras culturas, sobre todo seculares, culturas religiosas, han traído a escena, han puesto sobre la mesa, y hay una lista donde podríamos conjuntamente unirnos desde el valor de la mujer, que no es ciertamente un valor en nuestra cultura religiosa católica, pero otros cómo la valoran. Nosotros vemos en ellas la carne, nosotros vemos el cuerpo, algo más, ¿verdad? No solo carne. Las juventudes de los indígenas, los discapacitados, los derechos humanos, en fin, ahí tienen una lista larga donde dice uno de cuántas cosas podríamos hacer teología para acercarnos a las periferias de otras culturas religiosas que le harían muy bien a México desde todo punto de vista. Y por último, entender que a veces existen otras culturas religiosas también es teología. El Papa habla de que la iglesia sería como la novia que se adorna con sus joyas. No son mis joyas, son de ellos, pero yo soy la novia con que me adorno, dice el Papa, porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer el Evangelio y vivirlo. Y de esta manera, el Papa dice, y aquí lo aplico, que creo que sí es lugar, a veces en la iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. Pues muchas gracias. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a nuestros ponentes su valiosa participación. Evidentemente en el libro que ustedes encontrarán a la venta pues está justamente todo esto desarrollado, están todos los resultados, y pues ahí me toca hacer los comerciales, pero en la compra del libro les vamos a obsequiar hoy un paquete de revistas de Signo de los Tiempos y de la Cuestión Social, que traen artículos ya de interpretación sobre los resultados de la encuesta. Es un buen paquete para que se lo puedan llevar junto con el libro, donde ya viene un poco de interpretación de estos números. Ahí vienen muy puntuales, pero la interpretación ya la pueden llevar también en esta serie de artículos. Pues muchísimas gracias por su participación, gracias a las investigadoras que nos acompañaron, y los invitamos aquí al ladito un pequeño brindis, un sencillo brindis y algunos bocadillos para que nos acompañen. Muchas gracias por venir a Indosoc, y estamos por supuesto en contacto. Gracias.